Acaba de publicar un tuit la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto fue hace instantes nada más. Y dice, ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%. Y eso después del ajuste más grande de que tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias. De un nuevo préstamo del FMI por 20.000 millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el tirón de fondos del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios. ¿En serio me hablas que todo marcha de acuerdo al plan? Hace exactamente 10 años, los impresentables de siempre, está Patricia Burri en una foto que publica al final, y no hace, mirá la foto y no hace falta que ni que los nombres, mostraban el autodenominado IPC Congreso de mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios del consumidor que publicaba el gobierno de Cava, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri. O sea, en noviembre del 2015, anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial, la inflación que ellos decían que había era más baja que la de Milei, cuando no solo no le debíamos ni $1 al fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado. Teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio. Entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X. En fin, puntos suspensivos. Y está la foto de Patricia Burri que hablaba de la inflación de noviembre del 2015, que era del 2,4%. ¿Cómo cambian las cosas, Pues yo te digo, igual yo te digo una cosa, todas estas cosas, este sicariato de Twitter no sirve para nada. No. Porque por un lado dicen una cosa, por otro van con otra y empiezan a dispararse por Twitter, y esto te impide el debate político. O sea, Lo anula, digamos. La Argentina es un país que no tiene debate político. Por eso me voy a remitir al fallo, mira, hablando de Cristina Fernández de Kirchner, al fallo del tribunal. Vos fíjate lo que dice un Tribunal Oral Federal 6. En la condena a Fernando Sabaco Montiel y a Brenda Uliarte. Es un fallo de 544 páginas, o sea, es largo. Pero acá lo saqué de página 12, yo leí gran parte ayer, sobre todo los fundamentos, y fíjate lo que dicen los jueces. El odio en el discurso público fue una causal necesaria para que el intento de magnicidio tuviera lugar. El odio en el discurso fue una causal necesaria, dice, para que tuviera lugar. Y otro juez dice, siguiendo esto, la construcción de un enemigo a través de ese tipo de mensajes deja a la deriva la posibilidad de que se pase al acto fácilmente. Y habla del discurso de odio también de los medios de comunicación. Se ha instalado un discurso muy complicado. Ahora, ¿qué dicen los 11 principios de propaganda nazi? De Joseph Goebbels. Dice, principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario como un único enemigo. Cuando vos escuchás, por ejemplo, de la centroizquierda que te hablan del único enemigo que es Milei, y escuchás a Milei que tiene un único enemigo que es el kirchnerismo, cualquier similitud es pura coincidencia. Principio del método de contagio. Escuchá lo que decía Goebbels. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, kirchnerismo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Entonces yo unifico judíos en aquel entonces. Son todos iguales. Sí. Kirchneristas, zurdos, orcos, es todo lo mismo. Piqueteros, gerente de la pobreza, todo lo mismo. Entonces, lo que se ha construido es un discurso de odio que impide la interrelación. Entonces, cuando alguien te mira que trabaja en un medio, por ejemplo, en mi caso, que trabaja en un medio que es macrimileísta, ponele, Sí. prácticamente no te saluda. Y cuando vos lo saludás, porque tuviste una relación ya de muchos años, se sorprende. Y esto pasa en el
campo popular en la gente cuando el año pasado caminaba Navarro, no este año, caminaba Navarro por la calle y un tipo se creyó con derecho a pegarle una piña por la espalda. Claro. ¿Por qué el único enemigo? Porque el discurso hace que Navarro para un grupo sea un orco o un comunista. Entonces lo que se busca es generar en que el otro, lo único que busca es entorpecer tu gestión, lo único que busca es destituir, lo único que busca es tal cosa, que tal es un enemigo, que tal otro es una basura, los periodistas son lo peor del mundo, ensobrados. Siempre se busca que aquel que piensa distinto es un enemigo que cobra por criticarte. Enemigo y que además generaría un peligro o un potencial peligro. No, que es un potencial O peligro. que es un potencial peligro para la gente que ellos consideran gente de bien y demás. Que es destituyente. Entonces te encontrás con la otra frase que cuando ocurrió lo del Andís, ¿qué dijeron? Que escudados en causas nobles, los kirchneristas pretendían destituir a Javier Milei por declarar una emergencia en discapacidad. Entonces, ¿qué se generó en el discurso? Que los diputados son unos teresos que lo único que buscan es ir por el gobierno y a Milei meterlo preso. Sí. Nada que ver. Por eso la palabra es escudados en causas nobles. La emergencia pediátrica que fue promulgada, pero no estaba todavía puesta en marcha. ¿Qué decía? Que era una causa noble, pero era para destituirlo a Milei. Porque eran todos ñoquis. Y después para fundarlo, ¿qué hacen? Que era una mentira. Lo dice Goebbels también, ¿eh? ¿Y cuál es la mentira? Que eran todos ñoquis. El Garraham tiene 900 administrativos, menos de la mitad tenía. Y se instaló. ¿Se acuerdan la radiografía del perro? Estos son los subsidios por discapacidad. Me presentaron la radiografía de un perro. Spagnuolo le había mandado a Milei, que salió, está en la causa, que esa radiografía de perro no le habían dado la pensión. Claro. Tengo las fotocopias del perrito, del pichicho, así que serás. Ahora. Qué bárbaro. El tema es que para que esto pase, Antonio, tiene que haber un sistema que lo trate y que lo difunda. Bueno, para que se instale en la sociedad. Por eso se llaman los 11 principios de propaganda. Porque esto es propaganda. Vos instalás un relato, vos lo instalás. Se instaló ayer Adorni, fue claro, dijo, no es deuda. Pero ¿cómo que no es deuda si acaba de emitir un bono que hay que pagarlo? Por $1.000 millones, a una tasa del 9,2%. No, pero no es deuda. ¿Y qué es? Según él, no es deuda. También la marcha de los jubilados de los miércoles desestabiliza al país, pero no toda la causa de corrupción de Andis, el 3%, todo eso no desestabiliza la economía, Claro. nada. Pero lo que yo te voy es a otro punto. Es lo que buscan ellos es, con el relato, Claro. instalarte. Que aquellos que marchan son orcos. 40 toneladas de piedras. La oposición escudada en causas nobles busca destituir al gobierno. La ley laboral es en beneficio de todos los laburantes y te genera más libertad. El banco de horas que vos labures 12 horas y te guardes 4 te genera a vos libertad para poder hacer lo que se te cante cobrando 400.000 pesos. Los salarios promedios en Argentina son de $1.200. Los jubilados en su vida ganaron tanta plata. Es el récord histórico de baja de inflación. La inflación en el kirchnerismo, si hubiera seguido el gobierno de Sergio Massa, estaría en 35.000%. Entonces te instalan el relato y te dicen, menos mal que llegué yo, porque el otro es una tabla que te iba a ahogar. Vos te aferrabas a una tabla que te iba a ahogar. Entonces, la sociedad compra. En Villa Constitución, donde está Asindar, habían suspendido 500 laburantes. 500. No vive mucha gente en Villa Constitución. Creo que son 20.000 habitantes. ¿Quién ganó? Milei. La Libertad Avanza. La provincia donde más fábricas están suspendiendo personal, ¿cuál es? Córdoba. ¿Quién ganó? La Libertad Avanza. Entonces digo, el argentino es suicida. Y yo no cuestiono el voto. No lo cuestiono. Lo que digo es, tenés un síndrome de Estocolmo. Votás quien legisla en tu contra. Los discapacitados, los jubilados, votaron a Milei. Votaron a Libertad Avanza, entonces votaron en su contra.
les congeló las jubilaciones. No, les aumentamos por la inflación. Sí, pero ¿cuánto perdieron? De arranque el 35%. De arranque, ¿eh? Entonces, esto es lo que no se termina de entender. Y esto no es ser opositor, sino decir, mirá, maestro, tenés que convocar. Tenés que convocar para aplicar el sentido común. ¿Qué reforma vas a impulsar si están despidiendo gente? ¿Tiene relación los despidos con una reforma laboral? ¿Vos te pensás que por la legislación anterior te están despidiendo o es porque no generaste las condiciones económicas para que haya un aparato productivo? Bueno, pero el relato es que a partir de esta reforma va a haber más trabajo. Pero ¿cómo vas a...? Pero si uno aplica el sentido común... Sí, obvio. No, pero yo digo, no digo por vos, ¿no? O si uno aplica el sentido común, ¿vos pensás que una reforma laboral te genera condiciones de empleo? No. Y menos esta reforma, así como está planteada. De inocencia fiscal. ¿Vos te pensás que la inocencia fiscal, sos tan inocente que el que va a sacar los dólares de colchón es el jubilado que puede tener $3.000? ¿O es el tipo que tiene que blanquear 3, 4, 5, 10, 20 millones de dólares? ¿Quién te pensás que va a ser inocente ante el fisco? ¿Por qué hablas de presunción de inocencia? Porque lo que está diciendo es que vos sos inocente porque no tuviste más remedio que por culpa de los anteriores guardarte los dólares en el colchón. Por culpa de otro. Nunca la culpa es mía, siempre es de otro. Y el argentino compra este discurso. Que esto es lo más curioso. Lo compra. Y cuando lo compra, dice, no, bueno, pero antes eran... Ahora, también entendamos que lo que ocurrió antes, por algo genera la aparición de un fenómeno antipolítico. ¿Por qué? Porque antes no se hizo mucho, por más que ahora se tuitee. Antes no se volvió al ferrocarril. Antes tampoco se generaron buenas condiciones de empleo. También hubo blanqueo. Y cuando estuvo el gobierno de Alberto Fernández, tampoco saldó la deuda interna que tenía la República Argentina. Tampoco fomentó o instruyó para generar un ferrocarril sano. Tampoco habló de una infraestructura que te permita abaratar los costos del transporte, tampoco. Entonces yo digo, este fenómeno que crece es un fenómeno social. Ahora hay que estudiar sociológicamente esta sociedad para saber por qué permanentemente vota en contra de en lugar de a favor de. Hablabas de Córdoba. Hoy a las 6 de la tarde el presidente Javier Milei va a realizar el Tour de la Gratitud en Córdoba. Bueno, seguramente hay una marcha en contra y una marcha a favor. A mí no me parece mal eso. Pero si vos, y para ir cerrando, si vos ves cómo se mueve el presidente, debe haber viajado más de 30 veces, Milei. De todos esos viajes habrá tenido 4 reuniones con primeros mandatarios, 4, con toda la furia. Ponele 5. Miré este último viaje. Fue a buscar la foto con Corina Machado, se empacó, no se reunió ni con el rey de Noruega, ni con el primer ministro. ¿Sabes por qué se empacó? Porque Corina Machado llegó más tarde. Estaba empacado. Y cuentan los que estaban con él, que dijo, nos vamos. Agarró la comitiva y se fueron. Se fueron. Y no se reunió ni con el primer ministro ni con el rey. Que hubiera sido interesante que aprenda cómo es la política petrolera noruega que financia la política previsional de Noruega.